empecé desde muy temprano, desde los 13 años. Por tanto problema en la casa, empecé a consumir pegando. Quería volver con mi familia, pero ya sentía que ya era demasiado tarde, que ya no había remedio, que ya todo estaba acabado. Solo en 2018, 490,000 pacientes usuarios de drogas fueron grados. El uso y abuso de drogas constituye un complejo fenómeno que tiene consecuencias. Hablábamos de este tema, el tema del consumo de drogas y muy en particular de la adicción a las drogas, que es un problema serio de salud pública en nuestro país. Y lo es más cuando además afecta a los menores de edad. La OMS define a la adicción como una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación. En este sentido, la adicción a las drogas se define como la enfermedad crónica y recurrente que se caracteriza por la búsqueda y el consumo compulsivo de drogas, fármacos, psicotomiméticos, cocaína, heroína o solventes. Se considera una enfermedad del cerebro, puesto a que cambia toda la estructura inicial del cerebro. Pero, ¿qué hay detrás de la necesidad de consumir drogas para un drogadicto? Los neurotransmisores tienen un papel sumamente importante ante esta enfermedad. Diversos neurotransmisores se han implicado en los efectos de las drogas de abuso: GABA, acetilcolina, dopamina, serotonina o las endorfinas. De estos, la dopamina se ha asociado de forma consistente con el efecto de refuerzo de la mayoría de las drogas. Las drogas son sustancias químicas que afectan el cerebro al penetrar en su sistema de comunicación e inferir en la manera en que las neuronas normalmente envían, reciben y procesan información. Algunas drogas, como la marihuana o la heroína, pueden activar las neuronas porque su estructura química limita la de un neurotransmisor natural. Esta similitud de estructura engaña a los receptores y permite que las drogas se adhieran a las neuronas y las activen. Drogas como las anfetaminas o la cocaína pueden causar que las neuronas liberen cantidades inusualmente grandes de neurotransmisores naturales. Esta alteración produce un mensaje amplificado en gran medida, que en última instancia interrumpe los canales de comunicación. La mayoría de drogas adictivas, directa o indirectamente, atacan al sistema de recompensas del cerebro, incluyendo al núcleo accumbens, inundando el circuito con dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que se encuentra en las regiones del cerebro que regulan el movimiento, la emoción, la motivación y los sentimientos de placer. Cuando se activa a niveles normales, este sistema recompensa nuestros comportamientos naturales. Sin embargo, la sobreestimulación del sistema con drogas produce efectos de euforia que refuerzan frecuentemente el consumo. La razón por la que las drogas son más adictivas que las recompensas naturales radica en que los efectos resultantes sobre el circuito de recompensas del cerebro son gigantescos, en comparación con los producidos por los comportamientos naturales de gratificación, enseñándole al usuario a repetirlo y desencadenando el deseo de consumir más. Recordemos que no solo hay cambios para la dopamina. Por ejemplo, el glutamato, la serotonina o el GABA determinan cambios en su funcionamiento, pues alteran determinados circuitos cerebrales, algunos de los cuales están implicados en la asignación de relevancia o el control de la inhibición, alteración que se asocia a la conducta compulsiva y desinhibición. Dichas anomalías pudieran estar tras la naturaleza compulsiva de la administración de la droga en los adictos, o en su incapacidad para controlar las ansias de consumir cuando se encuentran expuestos a la droga. Una persona que abusa de las drogas eventualmente se siente agotada, sin vida y deprimida, y es incapaz de disfrutar de las cosas que antes le resultaban placenteras. Ahora, la persona necesita seguir consumiendo droga una y otra vez solo para tratar de que la función de la dopamina regrese a la normalidad.
lo cual solo empeorará el problema, como un círculo vicioso. Además, la persona a menudo tendrá que consumir cantidades mayores de la droga para conseguir el efecto deseado, y que le es familiar que resulta un fenómeno de la dopamina alta, conocido como tolerancia. Las regiones cerebrales juegan un papel sumamente importante también en la enfermedad de la drogadicción. El consumo de sustancias adictivas puede alterar el funcionamiento de algunas partes del cerebro, que son muy importantes. Las áreas del cerebro afectadas por el abuso de drogas incluyen el tallo cerebral, que controla las funciones básicas vitales esenciales, como la frecuencia cardíaca, la respiración y el sueño. La corteza cerebral, que se divide en áreas que controlan funciones específicas. Diferentes áreas procesan la información de nuestros sentidos, lo que nos permite ver, sentir, oler y saborear. La parte frontal de la corteza, llamada corteza frontal, centro del pensamiento del cerebro, faculta nuestra capacidad de pensar, planificar, resolver problemas y tomar decisiones. Y también afecta al sistema límbico, que contiene el circuito de recompensas del cerebro. Vincula una serie de estructuras cerebrales que controlan y regulan nuestra capacidad de sentir placer. Además, es el responsable de nuestra percepción de otras emociones, tanto positivas como negativas, lo que explica las propiedades de muchas drogas de alterar el humor. ¿Puede haber una recuperación exitosa para una adicción? Como tal, no hay una cura para la misma, pero es una enfermedad tratable a pesar de que es crónica, como lo son la diabetes o la hipertensión. Y esto tiene la finalidad de poder reanudar una vida productiva de manera paralela a ello. También permite contrarrestar los efectos potentes y dañinos sobre el cerebro y el comportamiento que tuvieron las drogas sobre el individuo. Por otra parte, nos encontramos con las recaídas, pertenecientes a la naturaleza de la enfermedad. Es por ello que en el tratamiento de enfermedades crónicas es necesario convertir comportamientos profundamente arraigados, ya que si se presenta una recaída es un indicio claro de que es necesario cambiar el tratamiento. Existen dos principios muy claros para que un tratamiento contra el consumo de sustancias sea eficaz. Las investigaciones muestran que es necesario la combinación entre medicamentos para el tratamiento, cuando estos sean totalmente necesarios, y de manera conjunta con una terapia conductual, para poder garantizar el éxito en la mayoría de los pacientes, teniendo un enfoque en los patrones de consumo de drogas, problemas médicos, psiquiatras y sociales. Los medicamentos son un gran aliado para poder llevar el tratamiento en 3 etapas diferentes durante el mismo. Primero tenemos el tratamiento de la abstinencia. Hay medicamentos diseñados para reducir la depresión, ansiedad, intranquilidad o insomnio que genera la misma. Después, en la continuación del tratamiento, se necesita que el individuo se adapte gradualmente a la ausencia de la droga activa, de una manera lenta y con un efecto calmante, para que al término del mismo ya no dependa de ningún fármaco. Y en la prevención de recaídas, por la misma naturaleza de la enfermedad, hay medicamentos que intervienen con los disparadores de estrés para poder mantener la recuperación. Es importante hacer hincapié que junto con la terapia conductual mejoran la eficacia de los medicamentos y así ayudan a las personas a mantenerse mayor tiempo en el tratamiento. Hablaremos sobre algunos fármacos implicados en la trata de la drogadicción, como lo son contra la adicción al tabaco, la adicción a los opiáceos y la adicción al alcohol. En medicamentos contra la adicción al tabaco se encuentra el bupropión. Es un antidepresivo inhibidor de la recaptación de dopamina y noradrenalina. Está aprobado por la FDA para el trastorno depresivo mayor, así como también para la cesación tabáquica. Algunas características particulares de su perfil de efectos adversos incluyen la ausencia de disfunción sexual inducida por antidepresivos y un incremento en el riesgo de convulsiones. El bupropión aumenta la neurotransmisión
adrenérgica y dopaminérgica. Esto se logra a través de la inhibición de la recaptación por parte del transportador de norepinefrina y del transportador de dopamina. Además, su mecanismo de acción podría implicar la liberación presináptica de noradrenalina y dopamina. El bupropión es un antagonista no competitivo de los receptores colinérgicos nicóticos. Este mecanismo de acción sigue siendo poco claro, pero es posible tener una explicación sobre el hecho de que el bupropión es un antagonista de los receptores nicóticos, lo que podría prevenir las recaídas mediante la disminución de las propiedades de refuerzo de la nicotina. Además, se ha sugerido que el efecto dopaminérgico de la droga podría influir en los mecanismos de recompensa en estados adictivos. Desde una perspectiva clínica, los beneficios del bupropión, la mejora de las tasas de abstinencia, no llegan a presentarse de manera inmediata, pero llega a tomar varias semanas para que esta sea más evidente. El bupropión tiene una vida media de 8 a 10 horas y se transforma en 3 metabolitos activos. El hidroxobupropión, que es el principal, el tetreohidrobupropión y el eritrohidrobupropión. Estos metabolitos tienen vidas medias de alrededor de 24 horas o más y se acumulan en mayor medida que el fármaco original. El bupropión está disponible en 3 formulaciones. Como lo vemos en la gráfica, por medio de una liberación inmediata, que se requiere una dosificación de 3 veces al día, que es en la primera gráfica que se notan 3 picos. De manera con una liberación sostenida con una dosificación de 2 veces al día, que es en la gráfica de en medio, y de liberación prolongada con una dosificación de 1 vez al día, la última gráfica con una sola curva. La formulación de 1 vez al día se le denomina bupropión XL y se desarrolló con el objetivo de mejorar la tolerancia y adherencia al tratamiento. Para sobrellevar a cabo la adicción a los opiáceos, encontramos la metadona, que es un agonista sintético fuertemente relacionado por su estructura similar a la morfina. La metadona es el agente más frecuentemente utilizado en los programas de abstinencia de opiáceos y mantenimiento con supervisión médica. Es un analgésico efectivo para el alivio del dolor agudo o crónico. Se considera un agente de segunda línea en el tratamiento del dolor agudo. La metadona es útil en pacientes que han desarrollado tolerancia a otros agonistas opiáceos o han desarrollado efectos secundarios graves. La metadona es un potente agonista del receptor microopioide. Los receptores opiáceos incluyen micro, kappa y delta, que han sido reclasificados por la Unión Internacional de Farmacología como OP1, que sería delta, OP2 como kappa y OP3 como micro. Estos receptores están acoplados con la proteína G, que es la proteína de unión a nucleótidos de guanina y con sus receptores, y funcionan como moduladores, tanto positivos como negativos, de la transmisión sináptica a través de las proteínas G que activan proteínas efectoras. Los sistemas proteína G de opioides incluyen ciclasa adenilato monofosfato de adenosina cíclico y fosfolipasa 3C PLC-incitosol 1,4,5-trifosfato. Los isómeros ópticos de la metadona difieren en sus afinidades de unión para los receptores de opiáceos. El isómero de metadona tiene una mayor afinidad por los receptores micro 1 y micro 2 que la S-metadona o el racemato. El S-metadona tiene un patrón de unión al receptor similar al de la morfina, mientras que la S-metadona no contribuye a los efectos de opioides de la metadona racémica. La metadona puede administrarse vía oral, rectal o parenteral. La metadona es bien absorbida de entre un 41 y 99% después de la administración oral. El inicio de la acción se produce a los 30 o 60 minutos después de una dosis oral y dentro de 10 a 20 minutos de la administración parenteral. Tras la administración rectal, el alivio del dolor se observa a los 30 minutos y dura hasta 8 horas. La metadona se distribuye ampliamente en los tejidos debido a sus propiedades básicas y
hidrofílicas. Debido a la lenta liberación de los sitios de unión de tejidos, ocurren concentraciones séricas prolongadas y efectos acumulativos. La metadona posee una fase de distribución con una vida media de entre 2 a 3 horas y una vida media de eliminación de 15 a 60 horas. La metadona experimenta una N-desmetilación en el hígado a través del citocromo P450 y el citocromo 3A4, con una posible participación del citocromo 12-9 y el citocromo 12-19, para tener como resultado 2-etileden-1, 5-dimetil-3, 3-difenilpirrolidina. La metadona también se metaboliza en el tracto gastrointestinal, donde es un sustrato de la P-glicoproteína. El transporte de la metadona a través de la pared intestinal puede ser aumentada en presencia de inhibidores de la glicoproteína P, tales como verapamilo o quinidina. La administración simultánea con agentes que inhiben o inducen estas enzimas pueden afectar la respuesta al tratamiento con metadona. En el caso de una administración crónica, la metadona puede inducir la actividad del citocromo 3A4 y de su propio metabolismo. La participación de la metadona en el tratamiento de desintoxicación se administra en dosis decrecientes durante un periodo no superior a 30 días de desintoxicación a un corto plazo o 180 días desintoxicación a largo plazo. A dependencia psicológica, para la retirada de metadona después de un tratamiento de desintoxicación se necesita hacer de manera diaria o cada 2 días la retirada del medicamento según la tolerancia del paciente. Muchos de los pacientes hospitalizados pueden tolerar una reducción de la dosis diaria de 20%. En pacientes ambulatorios puede ser necesario un esquema más lento. Los pacientes deben ser autorizados a suspender la retirada en cualquier momento, por cualquier razón y sin sentimientos de culpa. Luego deben ser colocados en un programa de mantenimiento con metadona con una dosis apropiada. Cualquier disminución de la dosis de metadona podría precipitar una recaída por el consumo de drogas. Los pacientes en tratamiento continuo que regresan al consumo de drogas se deben colocar de nuevo el fármaco. La manera de contrarrestar las adicciones contra el alcohol y algunas drogas de manera más general sería por medio de disulfiram, que es un antagonista del alcohol, y su mecanismo de acción es inhibiendo de manera irreversible la enzima acetaldehído deshidrogenasa, que es donde se inhibe la oxidación enzimática del acetaldehído a acetato, que ocurre normalmente en el hígado durante el catabolismo del alcohol, y es capaz de inhibir la dopamina beta hidroxilasa, que se convierte de dopamina en noradrenalina, y algunos sistemas de oxidación, el sistema microsomal hepático, que incrementa la acción de medicamentos metabolizados por estos sistemas. Luego de la administración oral, la absorción es variable. Se distribuye primeramente en riñones, páncreas, hígado, intestinos y tejido graso. Se metaboliza rápido ácido dietildiocarbámico conjugado con ácido glucurínico oxidado a sulfato y metilado, descompuesto a dietilamina y disulfito de carbono. La excreción es primeramente a través de los riñones. La manera en la que se debe de tener la primera administración es al menos 24 horas después de la última ingesta de alcohol. Los pacientes deben ser advertidos del peligro de su interacción con el alcohol. Esta reacción es impredecible y en ocasiones severa, puede observarse en minutos o varias horas después de consumir alcohol y es caracterizada por las náuseas, vómito, vasodilatación intensa con enrojecimiento en la cara y el cuello, dolor de cabeza, taquicardia, hipotensión, arritmias y en ocasiones puede provocar la muerte. Las dosis recomendadas pueden ser dentro de 800 miligramos al día en una primera dosis única, que se puede traducir en los siguientes 5 días a 100 miligramos o 200 al día, y su administración no se recomienda por más de 6 meses. Los efectos adversos al tratamiento
pueden ser en su inicio mareos, halitosis, somnolencia y fatiga, de manera ocasional náuseas, vómitos, reducción de la libido y de maneras muy raras podría presentarse una depresión nerviosa, paranoia, manía, esquizofrenia, dermatitis, neuritis periférica y daño hepático. Asimismo, existen tratamientos no farmacológicos para el tratamiento de las adicciones. Uno de ellos son las terapias conductuales. Los tratamientos conductuales ayudan a que la persona participe en el tratamiento de trastornos provocados por el consumo de sustancias, modificando sus actividades y comportamientos relacionados con el consumo de drogas y el aumento de sus habilidades para la vida, con el propósito de manejar circunstancias estresantes e indicios ambientales que podrían desencadenar una intensa ansia de droga y dar lugar a otro ciclo de consumo compulsivo. Las terapias conductuales también pueden mejorar la eficiencia de los medicamentos y ayudar a las personas a permanecer más tiempo en el tratamiento. Por otra parte, tenemos el reforzamiento sistemático, y este utiliza el refuerzo positivo, como el otorgamiento de recompensas o privilegios por estar libre de drogas, por asistir y participar en las sesiones de terapia o por tomar medicamentos para el tratamiento según las indicaciones. También nos encontramos con la terapia de estímulo motivacional. Utiliza estrategias para producir cambios rápidos en el comportamiento, motivados internamente, para dejar de consumir drogas y facilitar el inicio del tratamiento. Y por último nos encontramos con la terapia familiar, que es especial para los jóvenes. En esta se abordan los problemas de drogas de una persona en el contexto de las interacciones familiares y su dinámica, que podrían contribuir al consumo de drogas y otras conductas de riesgo. ¿Por qué debería ser un tema de interés hablar sobre las adicciones? Tomando dos tópicos muy importantes como lo es a nivel neurofisiológico y social, tenemos en el primero como respuesta el hecho de que nuestro cerebro diariamente lleva a cabo procesos químicos para nuestra supervivencia, y por otro lado que no es lo mismo realizar una resonancia magnética a un niño que a un adulto mayor de 21 años. Esto con la finalidad de ver la maduración que tienen distintas partes del cerebro. Al consumir ciertas sustancias adictivas, ciertas partes del mismo no llegan a su maduración total y por lo tanto no llegan a realizar funciones específicas, y es por eso que entorpecerían nuestra vida diaria. De manera social es más riesgoso en la etapa de la adolescencia el consumo de las sustancias por la influencia de los pares un poco mayores a nosotros, y al no tener una información adecuada y clara sobre lo que hacen estas sustancias adictivas sobre nuestro cuerpo, es muy probable que accedamos a su consumo. Entonces, al tener la información clara, podemos intervenir con una prevención y no tener que tratar esta enfermedad. Equipo conformado por Galán García, Luisa Fernanda y Reyes Herralde Dayana.